Buenos días, Dios les bendiga. Yo soy Gabriel Rodríguez y quiero compartir hoy con ustedes acerca de la tarea de hacer discípulos. Una de las principales responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos, como siervos de Dios escogidos, es hacer discípulos. Y el tema que quiero trabajar hoy, que quiero compartir con ustedes, es la tarea de hacer discípulos o hacer discípulos, como lo dice la palabra. Y antes de entrar específicamente en esta área de la tarea de hacer discípulos, yo quería definir qué es un discípulo. Un discípulo es aquel que sigue un profeta, un discípulo es aquel que sigue un maestro, es enseñado por él y es partidario de esta enseñanza. Algunos ejemplos en la Biblia, como Isaías 8:16, dice así: ata el testimonio de la ley entre mis discípulos. Entonces encontramos una referencia bíblica del hacer discípulos. Mateo 10:24, Marcos 2:18. Así los 12 discípulos antes no eran más que hombres comunes, es decir, que los discípulos eran hombres comunes y luego fueron llamados apóstoles, al igual que otro grupo más numeroso de partidarios de Jesús, como el caso de aquellos 70 hombres que Dios envió, que también fueron llamados discípulos y fueron llamados apóstoles. Uno de los mencionados en la Biblia, Andrónico y Junías, etcétera, etcétera. El encargo de Mateo 18:19 dice literalmente: hacer discípulos de todos los pueblos. Es decir, que la tarea de nosotros es hacer discípulos ¿de dónde? De todos los pueblos, no de una sola localidad en específico. En el libro de los Hechos, hasta el capítulo 21, versículo 16, todos los adeptos a Jesús son llamados discípulos, es decir, que todos aquellos que son seguidores de Jesús son llamados discípulos. También podemos llamar a todos los cristianos discípulos de Jesús. Aquel profeta una fe en el Señor se le puede llamar discípulo. Juan, el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35, dice algo bien interesante y te lo comparto. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Es decir, que una de las características bien cruciales para ser discípulos del Señor y que para que la gente conozca que en realidad somos discípulos es que tengamos amor los unos por los otros. No vamos a hablar del amor de una manera específica hoy, pero sí tenga en su mente de que una característica fundamental en un discípulo es el amor los unos por los otros. Juan 11:35 es muy específico en cuanto a aquellos que son discípulos. La gente conocerá quién es el verdadero discípulo si éste demuestra amor por los demás. Entonces, aquel que demuestra la capacidad de amar a otros, entonces es el que está demostrando ser verdaderamente un discípulo. La tarea de ser discípulos es para todos una misión que debe cumplir cada creyente. Una persona llega a ser discípulo y con el pasar del tiempo a este se le da la tarea de ser un discipulador, es decir, hacer discípulos. Hacer discípulos es de mucha importancia, pues es una manera eficaz y efectiva en la que nos hacemos agentes multiplicadores del mensaje de la palabra de Dios y el estilo de vida cristiana siguiendo los pasos de Jesús. Entonces, ¿por qué es importante hacer discípulos? Bueno, porque es la única forma o una de las mejores formas en la que nos hacemos agentes multiplicadores. Es decir, aquello que se nos es dado lo estamos transmitiendo a otros y lo estamos multiplicando. Entonces es algo bien profundo y bien importante el poder multiplicarnos en otros, pero no con nuestras cualidades y con nuestras propias formas y con nuestra propia personalidad y con nuestras intenciones, sino enseñando el legado de Jesucristo. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Entonces Pablo aprendió la capacidad de ser discípulo de Jesucristo y posteriormente él alcanzó ser un gran discipulador. Tanto así que en la palabra de Dios encontramos escritos de él direccionados a cada región específico y en efecto tenía una gran cantidad de seguidores
pero no eran seguidores de él porque Pablo era el mejor o porque era un gran discipulador, sino que Pablo tenía la capacidad de hacer discípulos y él comprendió qué importante era hacer discípulos, y entonces para él esa tarea no la dejó para después, sino que desde que Dios lo llama al ministerio y lo capacita, él empezó un ministerio haciendo discípulos. Yo creo que para él, poniendo el ejemplo de Pablo, era sumamente importante. Él dice la palabra en uno de sus escritos de la siguiente forma: de tal manera que me esforcé en predicar a Jesucristo en aquellos lugares donde aún no había sido predicado. Entonces él había comprendido en su interior cuán importante era la capacidad de hacer discípulos. De acuerdo a los rasgos de personalidad, podemos ejecutar un plan bíblico para llevar a cabo la tarea práctica de hacer discípulos. Esto es una tarea práctica, esto no es solo de boca, es algo práctico que debemos hacer. Siguiendo el ejemplo del legado de nuestro Señor Jesucristo. Pongo algunos ejemplos de nuestro Señor. Él tenía un plan específico para llevar un mensaje eficaz directo al corazón de cada persona en particular. Es decir, Dios se encontraba con una gran cantidad de seguidores y para cada uno de ellos Él tenía un plan específico. Para cada uno de ellos Él tenía una forma muy especial de hablar directamente al corazón. Voy con los ejemplos. Estando inmerso en una cultura donde el pastoreo ovino es de suma importancia, es decir, hay mucha gente del pueblo que tiene ovejas a su disposición, entonces él decía: yo soy el buen pastor. Entonces él estaba hablando de acuerdo al contexto en el que se estaban desenvolviendo las personas de aquella localidad. Él decía: yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. Otro ejemplo de Jesús. Estando inmerso en esta cultura, hablaba de esta forma. Estando con una mujer de Samaria que iba por agua, él le dijo: si tú supieras y si conocieras el don de Dios, entonces tú me pedirías agua y yo te daría agua que salta para la vida eterna. Entonces vea el asunto: una mujer que va a un pozo a buscar agua, entonces Dios le dice: si tú conoces quién soy yo, tú me pedirías agua. Sí, una palabra específica directo al corazón. Esta mujer, bueno, pero ¿cómo tú me vas a pedir agua si no tienes de dónde sacarla? El pozo es profundo, no tienes una vasija donde tomarla. ¿Cómo es eso de que tú me vas a dar agua a mí? Porque la palabra que Jesús le estaba dando era específica y directo al corazón. Eso lo habla Juan capítulo 4, versículo 10. Otro claro ejemplo de un mensaje específico del Maestro en relación a hacer discípulos fue tal vez cuando se encontraba con gente que vivía de la horticultura, de la siembra. Entonces él le decía una parábola: el sembrador sale a sembrar. Entonces él hablaba siempre de una manera específica. Y en relación a hacer discípulos, entonces hoy yo quiero presentar un plan específico, idóneo para cada personalidad, con la intención de formar y dar seguimiento al discípulo hasta lograr de él lo esperado, es decir, que sea como Dios. Nosotros entonces debemos formar a cada persona en cuanto a la tarea de ser discípulo. Cada quien tiene una personalidad diferente y cada quien tiene una forma de concebir el mundo diferente. Entonces nosotros como discipuladores debemos tener un plan específico para cada quien. Como punto principal, lo que todo cristiano debe saber y conocer. Es decir, cuando usted va a discipular a otro, usted debe enseñarle cosas que son importantes y que él debe saber. El libro de Efesios, quiero leérselo en el capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Ahí está el inicio o el principio bíblico que todo el mundo debe saber y que el discipulador debe encargarse de enseñarlo. Entonces, en Efesios 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y del conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la sorprendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Número 1, todo creyente debe conocer a Dios. Número 2, conocer a Dios, su esperanza y su herencia. Número 3, conocer del poder de Dios. Todo creyente debe conocer el poder de Dios. Número 4, conocer que Cristo tiene toda autoridad del reino. Eso lo debe saber todo discípulo. Y todo discipulador debe enseñar esto a la hora de hacer discípulos. Número 5, conocer que Cristo es su cabeza. Esto entonces llevará a cada discípulo a alcanzar su propósito de vida, sus funciones y el cumplimiento eficaz del ministerio. Hablando de todo creyente debe conocer a Dios, la única manera por la que podemos conocer a Dios es mediante la Biblia. La Biblia nos lleva a Jesucristo, y Jesucristo, del que habla la Biblia, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de quién, a través de Él. También dice la palabra de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Es decir, que la única manera que podemos conocer a Dios es a través de qué, de la Biblia, porque la Biblia es la que nos lleva a Jesús, y a Jesús nos lleva a Dios. Ahí están entonces sus palabras, y con la ayuda del Espíritu Santo y su guía, poder lograr adentrarse hasta conocer de Él y de su inmensidad. Yo diría que no es fácil, pero hasta donde nuestra mente finita, no sé, debemos intentar conocer de Dios hasta que forme parte de nosotros. ¿Sí? Entonces, poner nuestro mayor esfuerzo, a pesar de que somos seres finitos, poner nuestro mayor esfuerzo en conocer a Dios. Todo creyente debe conocer a Dios. Todo discipulador, a la hora de hacer discípulo, él debe enseñar a aquel que está enseñando que conozca a Dios. ¿Y por medio de qué lo va a hacer? Por medio de la Biblia, por medio de la palabra. Muchos hemos oído hablar de Dios, otros han leído acerca de Dios, pero muy pocos han llegado a conocerle en primera mano. Es decir, aprendemos de lo que otros nos enseña, pero muy pocos invertimos tiempo en la palabra para conocer de Jesús, y Jesús es quien nos va a llevar a Dios con la ayuda del Espíritu Santo. El conocimiento que podemos tener del Señor nuestro Dios lo podemos adquirir por medio de las Escrituras, meditando en ella, orando de día y de noche. Eso lo decía el salmista, Salmo 1, del 1 al 3. Daniel 9, del 1 al 3 también nos muestra de que a través de la Biblia podemos conocer de Dios. Isaías 1:3, vea lo que dice. Dice que el buey conoce la voz de su dueño, es decir, conoce a su dueño. Nosotros será que conocemos a nuestro dueño. El buey conoce la voz de su dueño. Ahora, ¿será que nosotros conocemos la voz de su dueño? O de nuestro dueño. Conocemos la voz de aquel que nos capacitó, el que nos llamó. Primera carta a los Corintios, capítulo 2:20, dice: hay un conocimiento de Dios mediante estudios, pero también debemos conocer que esto no es todo. El Espíritu Santo también es quien revela. Conozcamos de Dios mediante su palabra revelada a nuestras vidas. Amén. Número 2, la esperanza y la herencia a la que Dios nos ha llamado. Hay un sinfín de citas que te la voy a mencionar, usted la va a buscar en su casa a la hora de que escuche esta información. Hechos 23:6, la esperanza de la resurrección de los muertos. Un discípulo debe conocer eso. Hechos 28:20, la esperanza de Israel, la venida del Mesías. Bueno, en el caso de los judíos, ellos tenían una esperanza de que iba a venir un Mesías, es decir, todo discípulo del Señor tenía que conocer cuál era su esperanza, y su esperanza era de que iba a venir un Mesías que iba a salvarlo. Romanos 8:20, la esperanza de la restauración de todas las cosas, porque
todas las cosas deben ser restauradas. Bueno, porque definitivamente el pecado y la corrupción ha acabado con todo. Entonces, ¿cuál es la esperanza de nosotros como discípulos? Bueno, de que todas las cosas van a ser restauradas. Gálatas 5:5, la esperanza de la justicia, la esperanza de nuestra recompensa en los cielos. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, la esperanza de la salvación, eso es para el mundo. Y como dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, Cristo es nuestra esperanza. Tito 2:13, la esperanza bienaventurada es ver a Cristo en su segunda venida. Entonces, imagínate cuán glorioso es ver a Jesucristo en su segunda venida. Esta esperanza debe tenerla cada discípulo. ¿Y cómo la vas a ver? Bueno, porque un discipulador lo enseña. Como punto número 3, el poder que actúa a nuestro favor. Todo discípulo debe conocer que Dios es poderoso y que el poder de Dios actúa a nuestro favor. Muchos pintan a Dios de una manera que no es el Dios de la Biblia, lo ponen bueno, amigable, inclinado a los necesitados, pero es importante que usted sepa de que Dios es extremadamente poderoso, diga poderoso. Dios es extremadamente poderoso. Yo quiero relatarle esto. La bomba del SAR, bomba del operador, también llamada RDS-220, fue una bomba de hidrógeno desarrollada por la Unión Soviética, responsable de la mayor explosión provocada por los seres humanos según el 30 de octubre de 1961. Cuando la bomba detonó, la temperatura alrededor y debajo de la bomba, o debajo de la detonación, se elevó a millones de grados. Y la presión debajo de la explosión fue de 211.000 kilogramos por metro cuadrado. Eso fue el peso que tuvo la explosión. Otro detalle interesante es que la energía luminosa de esta bomba se pudo ver a una distancia de 1.000 kilómetros. La explosión fue grabada girando alrededor de la Tierra 3 veces. La onda de choque fue lo bastante potente como para romper vidrios gruesos incluso a más de 900 kilómetros. El nivel de altitud que alcanzó esta explosión fue de 64.000 metros. La energía térmica fue tan grande que podría haber causado quemaduras de 3 grados a una persona que se encontraba a 100 kilómetros de la explosión. Es decir, esto equivale a 1,38% de la potencia total radiada por el Sol. Entonces imagínense todo el alcance que tuvo esta bomba. Ahora, Dios es más poderoso que él. Todo lo que pudo haber dañado esta bomba explotada por la Unión Soviética. Pero Dios es más poderoso que él. Pero no lo sabemos porque no hemos investigado y no hemos estudiado lo suficientemente esto de primera mano y por ende no sabemos hasta qué punto Dios es poderoso. Creemos en Dios, creemos en Él, creemos en su palabra, pero no sabemos hasta qué punto Él es poderoso. Dios es extremadamente poderoso. Y según Efesios dice la Biblia que el poder de Dios actúa en nosotros. Es decir, todo creyente debe conocer que el poder de Dios actúa en él. Dios tiene el control de la historia, de las naciones. Dios tiene el control absolutamente de todo. Número 4, todo creyente debe saber que Cristo tiene toda la autoridad y el reino. Así está escrito en toda la palabra. Mateo 18:18 dice, todo potestad me da, ¿dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo creyente debe conocer eso. A la hora de ser discípulo, usted debe enseñar eso. Y por último, debemos conocer a Cristo como la cabeza de todos nosotros. Es decir, que Dios puso a Señor Jesucristo como cabeza y como autoridad por encima de todo. Y debemos entonces conocerlo. A la hora de ser discípulos, bueno, usted deberá conocer cada una de las personalidades. Hay 4 rangos de personalidades: los hacedores, los influenciadores, los sociables y los pensadores. Los hacedores son personas activas, son personas que no esperan que alguien los mande, sino que van y de una vez hacen. Los influenciadores son aquellos que tienen don de gente, son aquellos que tienen la capacidad de influir en otros. Los sociables, bueno, son normalmente personas habladoras, que están en una cola, se relacionan con todas ellas. Están en el banco y se hacen amigos del que está despachando y el que está despachando
Él tiene su trabajo, entonces se consigue con esa persona habladora, sociable, y ya son altos panas, y cuando terminen se despide, le choca la mano, le da un abrazo, le da un beso, nos vemos después, aunque más nunca lo vuelva a ver. Son los sociables, habladores. Y los pensadores normalmente son analíticos. Los pensadores son el tipo de personas extremadamente analíticos. Que ahora vemos, por razones no sabemos. La personalidad ha sido descrita, que lo ponemos en un sentido articulado, como una máscara. Cada quien tiene una máscara para la personalidad. Entonces, a la hora de ser discípulo, usted tiene la capacidad de investigar cuál es el rasgo de personalidad. Y de acuerdo al rasgo de personalidad, entonces usted le va a enseñar este tipo de cosas que hablamos antes. Este es un pensador. Si este es un pensador, hágale preguntas, pero relacionadas a Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 23. Hágale preguntas relacionadas a eso, que le lleven a pensar, a internalizar cada una de esas cosas. Si es hacedor, póngala, en el caso de los niños es más sencillo porque tú no puedes poner actividades, pero en el caso de los adultos, pone a hacer un trabajo escrito, pone a hacer una misiva, una investigación. Este tipo de cosas va a crear en el discípulo un mayor conocimiento de la palabra. Hay tres facetas de toda persona: la perspectiva de que tenemos nosotros mismos, la perspectiva que los demás tienen de nosotros y la perspectiva de lo que realmente somos. Entonces, cuando formemos a los discípulos, pues enséñenos de acuerdo a su personalidad. Bueno, ¿quién crees tú que eres tú? Bueno, escribe esto. ¿Cómo te ven los demás? ¿Cómo crees tú que te ven los demás? ¿Será que te ven más amigable? Lamentablemente la gente de afuera nos va a ver mal. ¿Y quién dice Dios que eres tú? Si Dios dice que tú eres real sacerdocio, que eres servidor, si Dios dice que eres su hijo, eso debemos conocerlo. Leamos la Biblia, hermanos. Esta es mi humilde propuesta a la iglesia cristiana, mi humilde propuesta a la iglesia cristiana de Caracas, de Venezuela y del mundo entero. Aquellos que profesan una fe en Dios, aquellos que creen en Jehová Dios y que creen en el bautismo, en agua, en espíritu. Yo les invito, hermanos, que enseñemos la palabra, que podamos compartir esto y que a la hora de hacer discípulos, cuando llevemos a cabo esta tarea de hacer discípulos, podamos emplear una buena forma utilizando estas cosas que les estoy mencionando. Conozca la personalidad, vea cuáles son sus rasgos, hacia dónde se inclina, y después que usted conozca esto, enseñe la palabra. ¿Qué debe conocer un discípulo? Bueno, debe conocer de que Jesucristo es la cabeza, de que Jesucristo es nuestra autoridad, debe conocer todos esos detalles que le hemos mencionado, debe tener amor los unos por los otros, entre otras cosas. Es importante que usted pueda conocer cada una de estas cosas. Entonces, definitivamente, esta es mi humilde propuesta y hoy quería compartírsela a ustedes. Espero que sea de gran bendición para ustedes y que definitivamente puedan todos conocer de Dios, conocer de su poder, conocer cuál es la esperanza de los cristianos, conocer cuál es el poder que actúa en nosotros, conocer de la palabra, y que nosotros entonces a partir de ahora como discipuladores podamos ejercer esto de manera práctica. Esto no es nada escrito, hermano, esto no se hace ni online, esto es algo práctico, esto es algo que se tiene que hacer a diario, tomar a una persona, enseñarlo, formarlo, pues es la tarea y la responsabilidad que Dios nos ha dado. Dios les bendiga, y nos vemos en una próxima oportunidad donde compartiremos algunos otros temas relacionados a la palabra. Amén. Amén.